Sigue el micrófono, por favor. Para establecer un reino. Y establecer este reino conlleva muchas acciones en las que seguramente ya estamos trabajando arduamente y estamos preparando. Sin embargo, hay una de ellas en las que nos toca trabajar más arduamente. Si es que realmente queremos ser esos hombres y mujeres del reino que debemos ser. Y es que debemos prepararnos para no ser engañados. Amén. ¿Qué significa esto? Nuestro papel como pastores, en el caso de mi esposa y el mío, incluye, entre muchas otras cosas, preparar a la iglesia para que no crea en sentires, no crea en fábulas, no crea en moveres propios de los estímulos emocionales, sino para que conozcan la palabra de Dios que nos marca la ruta correcta para interpretar las señales de estos tiempos. Ahora bien, esta forma de ver la Escritura, o la palabra de Dios, nos prepara también para el día a día, para que podamos ser llevados por la voluntad de Dios y su palabra sea lo que realmente dice que es: lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que ahí están las dos formas de lo que vamos a hablar hoy. Una es entender que debemos prepararnos para tiempos que hoy están ocurriendo y que vienen, pero también entender de que esta forma de ver la Escritura nos ayuda en el día a día, en lo cotidiano que estamos nosotros viviendo con nuestra familia, nuestro trabajo, etc. Por ahí vamos a enfocarlo. Así que para poder comenzar a explicar esto y cómo la palabra nos guía día a día en lo que tenemos que hacer, vamos a tomar un ejemplo apocalíptico. ¿De acuerdo? Aquí hemos hablado de eso, así que a usted no le va a parecer extraño. Acompáñenme a primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 23. Primera carta de Juan, capítulo 2, del 18 al 23. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Versículo 20. Este versículo 20 que viene a continuación se da por la siguiente razón. Cuando el apóstol Juan está citando esto, está diciendo: miren, hay gente que no es de nosotros. Hay gente que está aquí, pero que está falsamente. Así que lo primero que se viene a la mente del que está recibiendo el mensaje es: ¿y quiénes pueden ser? El apóstol Juan percibe que si él escribe ese versículo, se va a generar una preocupación en la mente del que está recibiendo. Así que el versículo 20 viene por esa causa. ¿Qué dice el 20? Tranquilos. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis que todas las cosas. ¿Sabe qué significa eso? Dice que a causa de la unción que está en ustedes, ustedes tienen acceso para discernir y conocer estas cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que el apóstol está diciendo. Se va a generar una preocupación: ¿quiénes serán? ¿Quiénes no serán? Tranquilos, ustedes tienen la unción, ustedes tienen acceso a conocer estas cosas, pueden discernirlas de antemano. Versículo 21. Pero no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Escuche. Entonces, la iglesia, aquí ya hay un primer indicio de por qué la iglesia no puede ser engañada. Es que si la iglesia está fundamentada en la palabra, por muy perdidos que estemos, vamos a recordar este versículo. Es que si viene alguien diciendo algo distinto, se haga señales, prodigios y manifestaciones, pero niega al Hijo y niega al Padre, entonces no es de Dios. Estamos aquí. La iglesia debe prepararse para esto. Ahora vamos a ver de qué manera se puede negar al Hijo y se puede negar al Padre. Y de qué manera puede pasar, como decimos cotidianamente, como de agache, ¿no? Y nos puede confundir. Versículo 23, termino con esta parte, dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo,
también tiene al Padre. La pregunta es ¿cómo? ¿De qué manera se confiesa? ¿Cómo así? Qué significa eso? Ya lo vamos a ver más adelante. Acompáñame al versículo 27, ahí mismo, en 1 de Juan 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis, ¿cuántos dicen amén? La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Este versículo no está queriendo decir que entonces no tenemos que leer la Biblia porque la unción nos enseña todas las cosas. Lo que está diciendo es que a causa de la unción tenemos acceso a entender todas las cosas que otros no pueden entender. Lo que, entre comillas, el natural, o sea, el que no conoce al Señor, que no le interesa nada a Dios, no puede entender, el cristiano puede, porque hay un acceso por gracia que tenemos al trono de su gracia, a la fuente de poder y autoridad y sabiduría que es el Espíritu Santo. A causa de esa fuente a la que tenemos acceso, conocemos cosas, la verdad, y desechamos la mentira. Amén. Yo quiero que usted y yo desarrollemos esa mente. Una mente que tenga claridad sobre el discernir de los tiempos, sobre qué está pasando hoy, sobre cómo puedo interpretar esto y no que haya confusión. Esta unción que nos enseña todas las cosas es el discernimiento. La palabra discernir es la capacidad de separar no lo bueno de lo malo, sino lo correcto de lo que no lo es. Porque lo bueno y lo malo tiene una ambigüedad. Para usted algo bueno puede ser malo para otro. Es decir, si usted le pregunta a los grandes homicidas de este tiempo, para ellos no era tan malo matar personas, le estaban haciendo un bien a la humanidad. Es decir, para unos lo que es bueno es parcialmente verdadero para aquel que de pronto no lo considera así. Hitler, por ejemplo, si usted le pregunta a Mussolini o a Hitler cuál era su pensamiento era bueno. Ellos estaban limpiando su raza aria, su tierra, de los judíos, por no usar otro término más despectivo que usarían ellos. Así que lo bueno y lo malo no cabe aquí, es lo que es correcto y lo que es incorrecto. Lo que Dios establece como recto delante de Él y lo que establece como que no es recto delante de Él. Esa es la parte que el discernimiento nos lleva a entender. Mucho de eso recto o correcto que vamos a tener que decidir no va a gustarle a otras personas. No va a gustarle este sistema, no va a gustarle este mundo, no le va a gustar a su familia, no le va a gustar a sus hijos, no le va a gustar a sus padres, no le va a gustar a sus abuelos, no le va a gustar a mucha gente. Pero ahí es donde está la valentía de aceptar que la Biblia es una ruta y es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La decisión de la que está hablando Juan aquí es que optemos por buscar el discernimiento, que es donde están alojadas todas las cosas correctas. Y que no se preocupen por lo demás. Todo lo que es mentira se va a revelar. Punto. Eso es lo que está diciendo el versículo. Estamos aquí. Así que, ¿cuántos quieren esta unción y este discernimiento? La Biblia dice que esa unción está en usted y está en mí. Que la unción del Santo mora en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Liberar esa unción, desarrollar esa unción. Como dicen, arrebatar esa unción. Es igual que la naturaleza divina que dice 1 de Pedro 2:4. Esa naturaleza está en mí contenida aquí. Yo tengo que liberar esa naturaleza. Es igual cuando habla de que tenemos la mente de Cristo. Tenemos que liberar esa mente que tenemos la mente de Cristo. Lo creemos, ¿verdad que sí? No dice tendremos, dice tenemos la mente de Cristo. La capacidad de pensar como el Señor. Porque su espíritu está en mí y está en ti. Tú eres morada y templo de su presencia. Su gloria está contenida en ti. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan, en resumidas cuentas. Podemos discernirlo. Diga conmigo, puedo discernirlo. Yo puedo discernir lo correcto de lo incorrecto. Dígalo conmigo, yo puedo discernir. No callemos la voz del Espíritu por la voz del alma. No callemos la voz del Espíritu de Dios por la voz del alma. La voz del alma nos engaña, porque la voz del alma se resiste a la voz del Espíritu Santo. La voz del alma está ligada a mis emociones, mis sentires, mi hoy, lo que éste me hizo, lo que éste me dijo, lo que éste me va a hacer, lo que yo creo por prejuicio que éste puede hacer. La voz del alma está contaminada por mis emociones.
Pero la voz del Espíritu no puede ser contaminada. Tu espíritu no puede ser contaminado. Tu alma sí. Así que no podemos callar la voz del Espíritu si queremos discernir correctamente las cosas. No podemos reemplazarla por la voz del alma. Aquí seguramente hay personas que han estado ignorando la voz del Espíritu de Dios, esa voz que te habla a través de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de escuchar la voz del Espíritu, nos imaginamos una voz que dice, hijo mío. No, nos habla a través de la guía de la palabra de Dios. Él nos recuerda la Escritura. Pero pensamos que nos dice, nos dan unos pensamientos todos disparatados, todos locos, y pensamos que es la voz de Dios. Es tu alma que muchas veces tiene que ser acallada. Tienes que decirle, shh, silencio, Bruno. Silencio. Cállate. Porque muchas veces lo que hablan son nuestros temores. Habla nuestro resentimiento, nuestros argumentos, nuestros temores. Todo eso habla y grita muy fuerte. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez? Cuando se tiene miedo no se piensa con claridad, ¿verdad? Se piensa con más temor. Y el temor trae más y más temor. Hay que acallar la voz que habla por el alma, que habla por los prejuicios, y dejar que la voz del Espíritu Santo nos hable a través de la guía de la palabra. Amén. ¿Qué tal si todos en momentos de crisis, de temor y angustia fuéramos a la palabra? Ni siquiera llamáramos al pastor, sino que usted dijera, voy a orar y voy a que Dios me hable por la palabra. Espíritu de Dios que moras en mí, revélame la palabra que tengo que escuchar para esta situación. Revélame la palabra, y comenzamos a leer la Escritura. Y de un momento a otro, esa palabra te va a saltar en la cara. De la nada, de un versículo que usted pensó que jamás te iba a hablar de esa manera, te salta en la cara y tú dices, Dios me está hablando. Ahí está. Esa es la clave para discernir lo que es y lo que no es. Llega un momento en que usted sabe tanta Escritura. Amén, por los que quieren saber Escritura. Por esos dos. Gracias, Pablo, por levantar la mano. Amén, por esos que quieren saber Escritura. Porque el problema es que el Espíritu Santo te va a recordar lo que hayas leído. Dice que el Señor enviará su Espíritu. En Juan 14:26, la promesa era, yo les enviaré a mi Espíritu para que les recuerde todo lo que les he hablado. ¿Sabe cuál es la lucha más dura del Espíritu Santo? Intentar hacerle recordar a usted una cosa que usted nunca ha leído. Ay. Y él dice, mira, acuérdate, pero imagina el Espíritu, pero es que usted no ha leído, cabezón. No dice así. Pero imagínese la lucha del Espíritu Santo con nosotros, intentando que recordemos algo que por nuestra negligencia aún no conocemos. ¿Se está dando cuenta? Queremos discernimiento, queremos revelación, queremos señales, queremos que se anticipe a nosotros y nosotros somos negligentes y no vamos a la palabra. ¿Qué nos va a recordar el Espíritu si no lo tenemos? Ni siquiera por allá en el subconsciente. Él va a traerlo, Él sabe que somos desmemoriados. ¿Cuántos desmemoriados hay aquí? Yo me cuento primero que todos. Él sabe que somos desmemoriados, que estamos en el día a día de ir y venir. Él lo sabe. Él nos creó. Estamos bombardeados por cantidad de preocupaciones, información, redes sociales, el bendito celular que se volvió un distractor inmenso, pero que lo necesitamos. Hoy en día todo el mundo tiene que estar conectado. Así que Él, de lo poco que leíste, no esos mensajitos de TikTok por allá, o el versículo del día de la Biblia app, y la palabra que el Señor me dio hoy, pastor, con ese versículo. Sino de que usted se dedica, desconecta su programación de la rutina diaria y dice, voy a leer la palabra hoy. Y lees con sensatez, Señor, gracias, enséñame lo que me quieres revelar hoy. Señor, libera la revelación de este capítulo que voy a recibir hoy para que me hable a mi mente, a mi corazón. No es leer por leer.
Eso, aunque mi hija, mis hijos tienen una, una disciplina, y es que ellos deben hacer dos cosas. Se levantan, tienen su cama, organizan su habitación y bajan y deben, antes que nada, de prender el televisor en vacaciones o desayunar, ellos deben leer la palabra. Y tienen unos capítulos que están leyendo, deben leer 1 o 2 capítulos, creo que es 1 o 2 capítulos. Y todos los días lo hacen. Y yo siempre les pregunto qué han leído. Hay ocasiones donde mi hija me dice, mi hija tiene 8 años, me dice, papi, hoy no entendí nada. Pero otros días me dice, papi, hoy entendí todo. Buenísimo, empieza a contarme, ¿no? Y mi hijo también. Pero él sí entiende más, ya tiene 12. Pero Dios me hablaba acerca de, me decía, aunque ella lea y no entienda, yo le recordaré lo que ella está haciendo. Porque es su corazón el que está involucrado. Ella está leyendo con su corazón. Es lindo saber que la palabra se está quedando en ellos y que ya lo hacen ellos. Que ya no solamente cuando uno les explica o cuando vienen a la iglesia, no, se está quedando en ellos porque ellos están leyendo la escritura. Yo les regalé una Biblia a mi hija, Ángela le regaló una Biblia a mi hijo, Biblias muy lindas, porque ese regalo debe ser especial. Que ellos lo disfruten, que digan qué linda la Biblia que me regaló mi papá, mi mamá. Cierro el paréntesis de mis hijos y sigo. me disculpan. Así que hoy estamos errando. Digo, amigo, estamos errando. La Biblia dice claramente que en Mateo 22, 29, dice que hemos errado ignorando las Escrituras. El Señor Jesús le decía a los fariseos, los eruditos, decía, ustedes han errado porque ignoran las Escrituras. ¿Qué está diciendo? Ellos no ignoraban las Escrituras. Ellos ignoraban la revelación de las Escrituras, porque no había unción que revelara en ellos las Escrituras. Estamos aquí. Ellos no tenían esa unción. Ahora nosotros tenemos la unción, todo está enlazado. La unción del Santo que mora en ti, diga conmigo, me va a revelar las Escrituras. Cada vez que yo lea voy a encontrar dirección. Vamos a declararlo. Usted tiene que entender que hay que declarar esta palabra. Cada vez que lea voy a recibir dirección de parte de Dios, porque la unción que está en mí revela esa escritura. Así se cumplen aquellos que lo repitieron en el nombre de Jesús, porque es por fe que se hace esto. Miren lo que dice segunda de Tesalonicenses. Vamos a seguir el mismo ejemplo del anticristo, el ejemplo en el sentido de la historia, ¿no? En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 7 al 10. Hoy estamos en modo enseñanza, así que disfrutémoslo. Segunda de Tesalonicenses 2 del 7 al 10. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Vamos a leerlo hasta el 10, pero voy a parar un momento ahí. El misterio de la iniquidad. ¿Qué será esa vaina, no? El misterio de la iniquidad es todo lo que está pasando hoy y lo que ha pasado durante siglos. La decadencia de la moral, la perversión de los valores, todo lo que va en contra de la palabra de Dios, todo lo que es anárquico, todo lo que es desorden y todo lo que se ha establecido en el mundo como la ideología de género, entre muchas otras ideas, posiciones y como cuando un río fluye, ¿no? Afluentes de ideas, ideologías, es lo que es el misterio de la iniquidad. Que lo que hace es preparar el camino para que se revele el hombre de pecado. Estamos aquí. Diga conmigo, el Señor vendrá. Revelo esta verdad que está en la Escritura, el Señor vendrá, pero no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. No vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, para que usted lo tenga aquí. Y usted escucha, es que llegó el Señor y está predicando en una nación. Mentira del diablo. No ha llegado, porque primero debe manifestarse la apostasía y debe haber tiempo de tribulación y de post-tribulación para que venga el Señor. Son señales que usted tiene que tener, le dije al principio, preparándonos para no ser engañados. Cosas muy sencillas,
Pero que usted debe tener claro, el Señor vendrá, claro, por su iglesia, claro que sí. Pero antes de que Él venga, nosotros iremos a Él. Ujú. Ajá. En eso creemos aquí, que iremos a Él. ¿Por qué? Porque dice aquí que algo detiene este misterio de iniquidad. ¿Quién cree usted que tiene el poder de detener el misterio de iniquidad? ¿La iglesia por sí sola? El Espíritu Santo que mora en la iglesia. Y si Él está aquí todavía, es lo que detiene este misterio de iniquidad. Cuando el Espíritu Santo se ha quitado de en medio, como dice aquí, hasta que Él, y ese Él tiene una tilde, se ha quitado de en medio, entonces se manifestará el hombre de pecado. El problema es que nosotros hemos sido sellados. La unión inmanente de Cristo en nosotros nos unió con el Espíritu Santo al punto de que no se puede desprender de nosotros. Ni cuando pecamos el Espíritu Santo se va de nosotros. Porque ¿quién nos redarguye de pecado, justicia y juicio? Así que si el Espíritu Santo va a ser tomado, la iglesia se irá con él. ¿Estamos entendiendo? Haga así como el meme. La iglesia se irá con él. ¿Estamos aquí? Esa es nuestra esperanza. Acabo de con un versículo revelar el por qué yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Otras posiciones está bien, cada quien. Pero pongámonos de acuerdo en algo, el Señor va a venir. El hombre de pecado se va a manifestar, pero no se manifestará hasta que el Espíritu Santo se ha quitado del medio. Pongámonos de acuerdo ahí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Estamos aprendiendo, ¿verdad? De un domingo de mucha enseñanza. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, con señales, con prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Se van a ver señales, van a haber prodigios, sí, prodigios mentirosos. Todo esto para engañarnos. ¿Y quiénes serán engañados? Los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo así que los que se pierden? Los únicos que serán engañados son los que no recibieron esta palabra, el reconocer que la Escritura es la palabra de Dios, el reconocer que necesitaban entender los tiempos para no ser engañados. Si a usted no le interesa lo que la palabra dice de esto, entonces tal vez usted está dentro de esos, pero aquí no pasa eso. Porque si usted ama la palabra de Dios, usted va a buscar una iglesia donde le enseñen la palabra de Dios. Así que eso no le va a pasar. Si usted quiere ser entretenido, buscar un lugar donde sea entretenido, donde las señales, las manifestaciones y los moveres sean más importantes que estructurar y entender la Escritura. Las dos cosas son importantes, el mover del Espíritu Santo y el entender la Escritura como debe ser. Eso es una mezcla que Dios nos permitió tener. Los que se pierden son los que, como dice Mateo 22, yerran ignorando las Escrituras. La Biblia dice que hay gente que no quiere recibir el amor de Cristo, no le interesa. En Apocalipsis capítulo 6 o 7 habla de que después de las señales, de los meteoritos y de todo eso que está narrado ahí, dice que aún así, viendo la muerte, no se arrepentirán. Seguirán en su maldad y no les interesará arrepentirse. ¿Por qué? Porque no quieren. De eso se está hablando aquí. Muchos que quieren venir a la iglesia y vienen, gloria a Dios por eso, pero no les interesa en lo más mínimo obedecer la Escritura. No les interesa obedecerla. Siguen tercos, obstinados en sus mismas posiciones. Si usted no es de eso, no tiene por qué sentirse aludido. Y si lo es, tampoco. Porque no estamos aquí para marcar nuestra cancha ni nuestras posiciones, sino para ser transformados por la palabra de Dios y dar testimonio y fruto de lo que Él ha hecho en nosotros. Si no, ¿para qué estamos aquí? Vayas a jugar fútbol o a piscina. O pierda el tiempo aquí. Si no estamos aquí para que la palabra nos transforme y que haya un cambio en nosotros, perdemos el tiempo. Yo no quiero que usted pierda su tiempo. Estamos aquí. Pero eso no pasa aquí.
Aquí amamos la palabra del Señor, amén. Amamos su palabra. Si me amáis, cumplid mis mandamientos, dice el Señor. Si me amáis, ok, bueno, Señor, te amamos. Vamos a hacerlo entonces. La iglesia tiene que prepararse para no ser engañada, pero le voy a contar algo. Yo veo y me preocupa. Veo personas que están tan perdidas todavía en el Evangelio, que todavía dudan de la deidad de Cristo. Y uno les comenta, Cristo es Dios, y se resienten. No, Cristo no es Dios. Él es el Hijo de Dios. Y cuando usted piensa de esa manera, usted está metido en un problema tan grande que ni usted mismo lo entiende. El que no entienda es el misterio del ser Hijo de Dios y Dios mismo, no quiere decir que no sea así. De la iglesia no puede ser engañada en algo tan básico. Y lo voy a citar, porque si a usted le pasa eso, hoy le voy a sacar de allí ese problema. No se preocupe, puede que le esté pasando, puede que le esté ocurriendo. Yo le voy a solucionar ese problema en este momento. Pero hablo de que la iglesia no puede ser engañada. Mire, cuando uno va a un debate en evangelismo, en apologética, lo primero que le sueltan a uno es: muéstreme un versículo donde diga que Cristo es Dios. Si tiene un debate con un testigo de Jehová, lo primero, muéstreme un pasaje donde muestre que Cristo es Dios. Eso es lo que le sacan a uno, porque no creen en la deidad de Cristo. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y ni siquiera dice Dios y yo, dice yo y Dios. Él se pone primero. Yo y el Padre uno somos. Usted puede ir a Juan capítulo 20, versículo 28. Y aparece un tipo llamado Tomás. ¿Recuerdan a Tomás? Tomás dice: yo no creo en la resurrección del Señor. Hasta que no metan mi dedo en sus huequitos y en su llaga. Hasta que no vea eso, yo no creo que el Señor haya resucitado. Y el Señor se le aparece. Le dice: deseo concedido. Pon tu mano en mi herida. Respuesta de Tomás, postrado en tierra: Señor mío y Dios mío. Estamos aquí. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Pero Tomás reconoció que era su Señor y era su Dios. También se lo dice en Juan 14:9. Rápido, estoy parafraseando, porque usted salga de esa duda. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe le dijo: ay, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. No me la mira al Señor. Pipe, Pipe, mira. Tanto tiempo llevo contigo y no me has conocido. Mira. Mira lo que le está diciendo él. Tanto tiempo llevas conmigo, como si el Padre le estuviera hablando. Tanto tiempo llevas conmigo y no me has conocido. Porque la pregunta es: muéstranos al Padre y nos basta. ¿Quién le responde? El Padre. Tanto tiempo estás conmigo y no me has conocido. ¡Wow! El Padre mismo le contestó. Dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¡Wow! ¿Quién es el único que puede juzgar? Dios, ¿verdad? Está fácil, ¿no? Pongo opción múltiple. Dios, el diablo, el hermano religioso. No sabe, no responde. Dios, gracias. O 50-50, entre Dios y el hermano religioso. Dios, ¿verdad? El único que puede juzgar es Dios. Juan 5:20, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Estamos entendiendo, ¿verdad? La deidad de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados? Dios. Así que le dice al paralítico: tus pecados son perdonados. Blasfemia, le iban a apedrear. Le dice:
para que veas que tengo autoridad para sanar y para perdonar pecados, también le digo, levántate y anda. ¿Lo iban a apedrear? ¿Lo iban a matar? Bueno, me puedo quedar aquí en este tema. La razón por la cual iban a matar a Jesús en Juan 10:30, cuando dijo, yo y el Padre no somos, es porque ellos dijeron, se está haciendo igual que Dios. Los mismos judíos estaban viendo y estaban escuchando una afirmación de Jesús que decía que era igual a Dios. Tremendo, ¿verdad? Así que aquel que duda de la deidad de Cristo tiene un gran problema con el Señor, pero ya hoy no va a dudar más de la deidad de Cristo, ¿verdad? Acuérdese de esto, Juan 10:30, con eso tiene suficiente. Un versículo muy corto, no se le va a olvidar nunca, repita conmigo, Juan 10:30. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. ¡Wow! Amén. Voy terminando para no agotar su paciencia en esta mañana. Y es que no me iba a demorar. Dicho esto, entendemos que debemos tomar una decisión frente al presente de la iglesia hoy. Diga conmigo, el no ser engañados. Ni en lo que pasa proféticamente, ni en nuestro diario vivir. Amén. No seremos engañados con los negocios, no seremos engañados por nuestros hijos cuando nos quieran mentir, no seremos engañados por nuestros cónyuges cuando nos quieran mentir, no seremos engañados por nadie. Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nos hace discernir. Así que esposos, tenga cuidado. Ángela tiene una anécdota, ¿no? De esto. Ella la contará en su momento. Me la cuento aquí, Marisa. Ella, antes de tener esta preciosura de esposo, tenía un falto de gracia incircunciso. Y ella me cuenta que ella tenía una duda acerca de él. Y oró al Señor, Señor, muéstrame qué está pasando. Y el Señor le dijo, le mostró que él le había sido infiel. Así que el Señor revela. Cuidado, esposo. Cuidado. Dios revela. Así que este no es tiempo de estar entretenidos, sino de tomar esa decisión firme frente a la iglesia y lo que tenemos que hacer y de nuestra participación en el reino, porque hoy más que relevante es necesaria. ¿Quién tiene la verdad? La iglesia. ¿Quién tiene la revelación? La iglesia. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? La iglesia. Así que nosotros en cada decisión que tomamos, no solamente en la iglesia, incluso a nivel político, de gobierno, ¿qué decisiones tomamos? Es muy importante. A algunos les falló el discernimiento con Petro, le quiero decir. Que muchos cristianos votaron por Petro. Y aquí sí yo sí soy tajante con eso. Yo no le voy a decir a usted por quién votar. Usted tiene el discernimiento para eso. Pero a algunos les falló. Ahí no habló el Espíritu. Ahí que es que el Señor me mostró que votara por Petro. No, por Dios. Usted no puede defender tanta muerte en nuestro país hoy. Usted no puede defender tanto caos en el país hoy. Usted no puede seguir defendiendo una posición como esa con el fruto de iniquidad que se ha visto en nuestra nación. No acepto, yo personalmente no acepto eso. No lo acepto, no me cabe en la cabeza. Es que no lo han dejado, no lo han dejado. Padre, ojalá, gracias a Dios porque no lo han dejado. Sigo, vuelvo y me encamino por el tema, ya. Cierro el paréntesis. No améis al mundo, es de Primera de Juan, capítulo 2 del 15 al 17. No me he ido de Juan. Primera de Juan 2 del 15 al 17. Dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Recuerde, tenemos una posición en el reino frente a la iglesia, frente al reino, frente al mundo. Pero esta palabra mundo significa sistema. Diga conmigo sistema. No amemos el sistema babilónico de este mundo, es lo que está diciendo. El sistema grecorromano de este mundo, de idolatría, de libertinaje. Eso es lo que está diciendo. Ni las cosas de este sistema. Si alguno ama el sistema, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en este sistema, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del sistema. Y el sistema pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No puede que no amemos el mundo, porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo. Así que no estamos hablando del mismo mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De este mundo del que está hablando aquí es el sistema. El sistema babilónico, pecador, inmundo, que se ha establecido en la tierra.
De eso es lo que está hablando. No amemos ese sistema. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo. Estamos aquí. De esos que está, no se conformen a este sistema, al sistema de este siglo. De esos que está hablando. Así que es una lucha. La iglesia no debe ser engañada. Amén. La iglesia no debe ser engañada. Tenemos que ser anticipados en todo, en todas nuestras áreas y en general en la cosmovisión bíblica que tenemos. Pero voy terminando. Hay personas, yo escribí algo aquí para poder no olvidarlo. Hay personas que no saben para dónde van y eso le puede estar pasando a usted o a mí. Hay personas que no saben para dónde van en este tiempo y no saben tampoco quiénes son. A causa de ellos son engañados, como Esaú. Esaú no sabía lo que era la primogenitura, no le interesó y su hermano aprovechó, engañó y fue trasladada a Jacob. Otros tienen enfrente lo que deben hacer, pero como no están conformes, andan llamando poco lo que Dios les asignó. Saúl fue aquel rey que, habiendo podido ser el rey heredero de la promesa de Cristo, menospreció la instrucción de Dios, creyó que era mejor la de él porque le pareció poco lo que Dios le dio y perdió la promesa de ser rey de Israel para siempre. Otros, no sé si están aquí, deben tomar decisiones, pero andan llenos de temor, aunque su corazón les está gritando lo que deben hacer. Y el ejemplo, ponga ahí su nombre si quiere. El temor nos mueve, pero de para atrás. Porque la Biblia dice que el temor pone lazo, es decir, nos paraliza, nos detiene. Así que, habiendo podido tomar hoy decisiones ya guiados por el Señor y por el Espíritu Santo, para no ser más engañados por las circunstancias, seguimos paralizados. Pero el Espíritu que el Señor nos ha dado es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Es valiente. ¿Cuántos dicen amén? No sufre de temores. Si usted está convencido y si no está convencido, pregúntele al joven David, al adolescente David, cuando enfrentó o tuvo que enfrentar a Goliat, si tenía temor. Mi hija predicó esta semana en Hanukkah de eso. Y dijo, David no tenía temor. ¿Por qué? Porque la armadura que le dio Saúl, decía mi hija, era muy pesada, no le servía. El escudo tampoco. Saúl le dijo, llévate el escudo. Y él dijo, no, porque el Señor es mi escudo, decía Victoria. El Señor es mi, esa fue la prédica, el Señor es mi escudo. Así que el Señor es nuestro escudo, nos decía ella. Amén. David no tuvo temor de enfrentar a Goliat a pesar de que estaba en desventaja. Si está dudando, pregúntele a Saulo. Mire esto, si alguien perdió algo en esta vida fue Saulo. Saulo de Tarso, cuando tuvo que retroceder a su propia doctrina y adorar y servir al Jesús al que perseguía. Solo el Espíritu de Dios pudo llevar a Pablo a hacerle tomar esa decisión. Cayó de rodillas, Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Quién eres? Le preguntó primero. Yo soy Jesús, al que tú persigues. ¿No era mejor otro? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, duro, te la puso dura. Y el Señor lo convenció de dejar su posición y su doctrina para servirlo. ¿Qué tal si le preguntamos a Juan el Bautista en el justo momento en que enfrentó la muerte por decir la verdad? O mejor aún, si le preguntamos a Pedro después de negar a su Señor y vio la mano de la gracia de Dios cernirse sobre él para restaurarlo. Pregúntale a Pedro si después de recibir semejante amor, tan siquiera volvió a concebir el hacerlo, el volver a hacerlo. Iglesia, la iglesia ha sido llamada a no ser engañada. Por el contrario, estos que trastornan el mundo, los que trastornan el mundo no son los que han sido engañados, son los que por su amor al Señor y su guía del Espíritu Santo no se dejaron engañar. Y su doctrina ha sido tan potente que ha trastornado el mundo. Eso decían de los apóstoles. Pero la iglesia se volvió débil en eso. Ya no trastornamos a nadie. Hemos vuelto blandos en el Evangelio. La iglesia debería estar gobernando a las naciones. La iglesia debería estar gobernando Colombia. La iglesia debería tener concejales.
congresistas, senadores, alcaldes, gobernadores. Somos casi el 20% de los 50 millones que hay. Fácilmente, si nos pudiéramos de acuerdo, pondríamos un presidente. Fácil. Pondríamos el Congreso de la República nosotros. Pero la iglesia ha sido engañada y el enemigo la ha dividido. Volvemos a esto. Nada más importante que conocer la Escritura para que el Espíritu Santo le recuerde lo que el Señor le hubiera dicho si hubiera estado sentado aquí. Amén. Vamos a trabajar en estudiar las Escrituras, ¿verdad? Este será un año de mucho estudio y mucha preparación. Así que yo sé que usted lo va a disfrutar. Póngase de pie, vamos a orar, por favor. Bájeme una lucecita, por favor. San lo sugieres. Una lucecita, bájeme, por favor. Cierre sus ojos un momento, vamos a orar. Dios mío, Padre mío, yo estoy aquí precisamente porque ya no he sido engañado. Porque el engaño en mi vida se acabó. Gracias por traerme a tu casa. Gracias por traerme a la iglesia. Gracias por salvar mi vida. El que me había engañado cayó frente a ti derrotado. Y por eso creo hoy en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte por revelar esta palabra, Señor mío. Por darnos entendimiento de que no solamente es entender los tiempos en los que estamos, no solamente discernir los momentos que estamos viviendo, sino también discernir lo que vivimos diariamente. Dile, Espíritu Santo, ayúdame a discernir diariamente lo que debo hacer, lo que necesito hacer. Ayúdame, Espíritu Santo. Señor, yo me comprometo a buscarte más, a ir a la Escritura, a buscarte más. Dile, yo me comprometo. Yo quiero más, Señor. Yo sé que tú quieres que yo sea más sabio, más entendido, que esté 3, 4, 5 pasos por delante de mi adversario. Pero también quieres que sea disciplinado, ordenado y te busque en las mañanas, en las tardes, en las noches, como hacían aquellos habitantes de Babilonia, judíos que habían sido llevados cautivos. Ayunaban y oraban 3 veces al día como Daniel. Te buscaban porque sabían que sin esa sabiduría y ese discernimiento no podrían enfrentar el reto que tenían por delante. No gratis Daniel fue llamado el hombre más sabio del reino. No gratis el reconocimiento que sufrieron estos 4 hombres allí por causa de que te buscaban de todo corazón. Padre mío, yo quiero volver a intimar, volver a buscar. Yo quiero volver a ser entendido. Ayúdame, Espíritu Santo. Las respuestas que yo necesito están aquí en el espejo de tu palabra, esperando por ser reveladas. Y la llave que abre esa revelación ya está en mí, que es el Espíritu Santo. Obra en mí, Espíritu Santo. Y que cada palabra que yo lea, dígale esto al Señor, que cada palabra que yo lea en la Escritura libere para mí el propósito y la revelación de lo que quieres poner en mi vida. En el nombre de Jesús declaro que cada palabra que tú leerás con la actitud correcta liberará el diseño de Dios para tu vida, el propósito y el día a día de lo que tienes que hacer. Padre, gracias por poner este fundamento y hacérnoslo entender a través de un hecho que vendrá en el tiempo y que también lo veremos en el nombre de Jesús. Tu venida, Señor. Amén y amén.